Gloria al Señor. Muy buenos días a todos mis hermanos. En esta mañana preciosa de Escuela Dominical, Dios me los bendiga a todos los que esta mañana ya están conectados, ¿verdad?, en el Facebook para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos los que se conectan, que Dios los bendiga a todos, también los hermanos que nos escuchan en otros países, en otras ciudades. Que Dios los bendiga. El Ministerio Jesucristo para las Naciones en esta mañana les envía grandes bendiciones para todos. Bien, vamos a dar inicio en esta mañana con una oración. Vamos a estar orando. Ustedes saben que orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos y Dios nos ayudará. Así que ahí donde hermano, ahí en tu cuarto, ahí en la sala, vencedora, tranquilo, vamos a estar orando. Acompáñame en oración en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Padre, en esta mañana te damos las gracias por darnos esta otra oportunidad, Dios mío, de poder estar en tu presencia, de poder compartir la palabra de Dios hoy. Te pido, Dios mío, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros, que esta palabra fluya, que esta palabra sea, Dios mío, Señor, de refrigerio para todos mis hermanos y para todas las personas que la van a escuchar, que tu Espíritu Santo la dirija, que esa persona que está con ese celular en sus manos se tope con esta palabra. No cambies esta palabra, no te salgas de este canal. En el nombre de Jesús de Nazaret, quédate allí, conectado con la palabra en esta mañana. Señor, te pedimos, te rogamos, te suplicamos por cada uno, Dios mío, de los hermanos de este ministerio. Guárdalos, protégelos. Te pedimos también por cada uno de los hermanos de tu iglesia universal. Los bendecimos, Señor. Bendecimos en esta mañana. Bendecimos en esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia. Bendecimos en esta mañana a tu iglesia. Bendecimos a tu pueblo. Dios mío, Señor, que la Jesucristo sea purificando, que la sangre de Jesucristo sea en esta mañana llenando cada vida, llenando cada corazón, llenando, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Sé bendiciendo a tu pueblo. Llénalo más de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, llena con el fuego, llena con la unción, llena con el poder de tu Espíritu Santo en esta preciosa mañana. Oh, gloria al Señor. Oramos, Dios mío, por esta virosis que está en el mundo. Oramos para que tengas misericordia. Oramos, Dios mío, para que tu mano de poder se levante en esta mañana y sea, Dios mío, Señor, sanando a los enfermos, sea levantando, Dios mío, a los que están caídos, Dios mío, por esta virosis, Señor. Padre Santo, gracias, Dios mío, Señor, porque a través de todas las cosas tú nos enseñas y nos atraes cada vez más a tu presencia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén desde sus casas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan un fuerte aleluya? ¿Cuántos levantan sus manos en casa en esta mañana? Le dan gracias a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos en esta preciosa mañana. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Bien, estamos mandando un saludo en esta preciosa mañana a toda la iglesia de Jesucristo para las Naciones. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. No olviden de compartir la palabra con otros. Aleluya. No olvides, si te gusta la palabra, dale like a esta palabra. También estamos saludando a los demás hermanos. Saludo al pastor Daniel Santanelis allá en Argentina. También saludo al pastor Landaveris allá en Bolivia. Saludo también a todos los pastores allá en México, al pastor Agustín Abundiz, al pastor Adiel y a todos los pastores, al pastor Benjamín, al pastor Efraín,
Alabado sea el Señor, también lo bendigo. Alabado sea el Señor al pastor Santiago, allá en Jalpa, México. Los bendigo a todos ustedes, bendigo a todos los pastores. Me mando un saludo a mi pastor Alejandro Ariza, a la pastora Martina, a Elkin y a Elizabeth y a todos los pastores del ministerio del Faro. Que Dios los bendiga a todos los pastores, que Dios les bendiga en esta mañana. Bien, vamos a la palabra, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta mañana, hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 51, versículo 7. Así es, hermanos, Salmo número 51, versículo 7. Y vamos a estar hablando bajo el tema: mantengámonos puros, mantengamos la pureza. Bien, mientras usted busca la palabra, alabe al Señor, dele alabanza, dele la gloria a Dios. Salmo número 51, versículo 7. Bien, teniendo la palabra, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos la pureza. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta mañana, usted que está en casa ahí. Gloria al Señor. Entonces vamos a estar en esta mañana hablando bajo el tema: mantengamos la pureza. En este tiempo, cuando la iglesia se está congregando en casa, ¿verdad? En estos momentos la familia que se está congregando en casa, gloria al Señor. Usted hermano, usted hermana que está ahí con su esposa, su esposo, que están con sus hijos congregados en esta mañana, qué bueno, gloria al Señor, por aquí de pronto el templo. Hoy la iglesia está en cada hogar, la iglesia está en cada familia, en cada casa, ahí está, gloria al Señor. Y van a tener oportunidad las personas que no escuchaban la palabra de Dios, escucharla hoy desde sus casas. Alabado sea el Señor. Entonces, estamos viviendo un tiempo difícil, hermanos, estamos viviendo un tiempo de crisis. Y en estos momentos, muchas personas, muchos hermanos, muchos creyentes tienden a enfriarse, a desanimarse, tal vez porque estaban acostumbrados a reunirse en el templo. Pero debemos, hermanos, tener en cuenta que nuestra firmeza no es solamente en el templo, nuestra fe no es solamente alrededor del templo, no. Recordemos que nuestra fe, alabado sea el Señor, nuestra creencia no gira alrededor de un templo, sino alrededor de un Dios vivo, alrededor de un Cristo que está vivo. Amén. Gloria al Señor. Así que no puedes desanimarte, no puedes perder la comunión con Dios en estos momentos. Ahí tienes que estar conectado todo el tiempo con el Señor y no desanimarte, no desanimarte. Alabado sea el Señor. Entonces muchos se desaniman y al perder la comunión comienzan a perder la pureza, comienzan a perder la santidad. Entonces por eso en esta mañana Dios nos trae esta palabra: mantengamos la pureza, mantengámonos puros. Alabado sea el Señor. Y ahí en el Salmo 51, versículo 7, ¿verdad?, el salmista David nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Verdad? Ese hisopo con que en este tiempo muchas mamás lavan los teteros, con que le dan, ¿verdad?, el alimento a los bebés, a esos bebecitos. Y a veces los teteros necesitan que se les introduzca ese hisopo para limpiar los rincones del tetero, allí donde se ha acumulado de pronto esa suciedad, se ha acumulado la mugre, se han acumulado esas impurezas, y allá entra ese hisopo y hasta los más rincones, a los recónditos rincones de ese teterito, ese hisopo los limpia. El salmista David utiliza
esa ilustración para decir, purifícame con hisopo, o sea, hasta los rincones de su ser. Purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Recordamos que David escribió este salmo, y este fue un salmo que él escribió después de haber cometido aquel pecado con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Había cometido un adulterio, y él escribe este salmo y él comienza a decirme, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, fíjate la necesidad que tenía el rey David de ser purificado, de ser limpiado. Esa necesidad, porque cualquiera que ha tenido una plena comunión con Dios sabe, alabado sea el Señor, que necesita ser purificado después que le ha fallado a Dios, después que ha pecado. Yo sé que todos hemos experimentado, alabado sea el Señor, el ser limpiados, y qué paz se siente, qué maravilloso se siente después que uno recibe el perdón de Dios. En esta mañana, como estamos hablando acerca de ser purificados y de... Yo quiero irme al original de esta palabra. La palabra pureza viene del griego kataros, que significa limpio, libre de contaminación, puro por haber sido limpiado y libre de mezclas impuras. Entonces, basado en este concepto de lo que es pureza, ¿verdad?, voy a comenzar a dar algunas ilustraciones, alabado sea el Señor, de cómo mantenernos puros y santos en este tiempo de cuarentena. Alabado sea el Señor, donde tendemos a perder esa pureza, estando desconectados un poco del calor de los hermanos, que siempre es de gran ayuda. Alabado sea el Señor. Y vamos a comenzar diciendo que en la antigüedad los hebreos, los judíos, tenían un ritual de purificación. Número uno, ellos, para entrar a ministrar en la presencia de Dios, se tenían que lavar con agua las manos y los pies. Este era un ritual de purificación. Recordemos que en Juan capítulo 2, que se habla donde nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino, el agua que Él convierte en vino era el agua que se utilizaba para el ritual de la purificación. Había 6 tinajas llenas de agua que eran utilizadas para purificación. Entonces los sacerdotes utilizaban agua para purificarse, se lavaban las manos y se lavaban los pies. Número 2, para este ritual de purificación también hacían un sacrificio, sacrificaban un cordero o un carnero, y el derramamiento de la sangre de este cordero, de este carnero, cubría sus pecados. Y oiga bien como estoy diciendo, cubría sus pecados, porque no quitaba los pecados, sino que los cubría, porque la sangre de este cordero era símbolo de la sangre preciosísima de Cristo, que iba a ser derramada posteriormente. Amén. Entonces este ritual de purificación lo hacían los sacerdotes para ser purificados de sus pecados, y también para purificar a todo el pueblo de los pecados. Este ritual que se hacía cada año. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos me acompañan con un gloria a Dios desde sus casas? Amén. Damos gloria a Dios y alabanzas. En Juan capítulo 19, versículo 34, dice: pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al y agua. Y el que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. En este pasaje de Juan 19:34 hay algo muy interesante que me llama la atención,
Y es que cuando aquel soldado romano traspasó a nuestro Señor Jesucristo con aquella lanza en su costado, nos dice ahí la Escritura que salió sangre y agua. Y enfatiza muy bien Juan cuando escribe, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Qué curioso que cuando traspasa a nuestro Señor Jesucristo lo que sale es sangre y agua. Y lo que utilizaban los sacerdotes para purificarse era el agua para purificarse las manos y los pies, y la sangre del cordero o del carnero para cubrir sus pecados. Entonces ese es un detalle muy importante que debemos tener en cuenta. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer también esta mañana Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces nos damos cuenta que ya el Cordero ha sido crucificado, ha sido sacrificado. Ese Cordero es Cristo, y nos dice allí la palabra de Dios en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, podemos mantenernos puros a través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo podemos mantener esa pureza. Alabados al Señor, que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos puros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo cuando estamos todos en casa, hermanos. Es un llamado del Espíritu Santo, es un llamado del Padre de nuestro Señor Jesucristo a mantenernos puros, a que mantengamos la pureza, y la podemos mantener por medio de la sangre del Cordero. Recordamos que allí en 1 Juan capítulo 1 también nos dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, ¿verdad?, con su sangre preciosa, para purificarnos de todo pecado. Entonces, mis hermanos, si de pronto usted le ha fallado a Dios, si ha pecado en este tiempo de cuarentena, si le ha fallado a Dios y esto ha hecho que usted pierda esa comunión con Dios, y ya tiene días sin orar, ya tiene palabra, y te has entregado de pronto a las cosas del mundo, y estás completamente desinteresado de las cosas de Dios, y estás entregado a los entretenimientos, yo te invito en esta mañana para que recuperes nuevamente tu comunión con Dios. Clama a Cristo y clama a su preciosa sangre, para que su preciosa sangre en esta mañana te limpie y te purifique de todo pecado. La Biblia dice que David pecó, pero él oró, se arrepintió, y dice en el Salmo 51, purifícame con hisopo, dice, y seré limpio. Tú también puedes decir, lávame con tu sangre, y también serás purificado. David terminó diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que no importa cuál haya sido la falta, la falla, el pecado que hayas cometido, hermano, hermana, en este tiempo de cuarentena, yo te puedo decir a través de la palabra de Dios que puedes decirle a Cristo que te lave, le puedes decir a Cristo que te limpie, que te purifique, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. No importa lo purifique. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, en este tiempo de cuarentena no debemos olvidar la santidad. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, dice, sed santos porque yo soy santo. Allí nos habla Dios, allí nos habla el Señor, y tenemos que ser santos. No podemos
darle rienda suelta al pecado, como si todo se hubiese acabado, como si la fe hubiese desaparecido, y estoy entregado a los entretenimientos, y me he olvidado de la santidad, y me he olvidado de que Cristo viene, y me he olvidado de que hay un Dios poderoso en los cielos que un día va a hacer un juicio final a toda la humanidad. No puedo olvidar todas estas cosas. El que nos llamó es santo. Seamos también santos nosotros en toda nuestra manera de vivir. Ahí dice la palabra de Dios: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No debemos ser santos en algunas cosas, no debemos ser santos solamente en algunas áreas de nuestra vida. No, sed santos, dice Pedro en su epístola, en toda vuestra manera de vivir. Ahí la palabra en toda está, ¿verdad?, englobando, ¿verdad?, está incluyendo todo, en toda vuestra manera de vivir. Y bueno, cuando hablamos de en toda vuestra manera de vivir, lo está incluyendo todo. Y una de esas cosas que está incluyendo es en nuestra manera de actuar. Hermanos, hay que ser santos y hay que ser puros en nuestra manera de actuar. A veces, hermanos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una manera de actuar que a Dios no le agrada. Tenemos actuaciones que contristan al Espíritu Santo. A veces los jóvenes son groseros con sus padres. Sí, a veces los jóvenes son groseros con sus padres y los papás llaman la atención, los papás regañan, los papás exhortan. ¿Y qué hacen algunos jóvenes en casa? Le contestan también a los papás. Son contestores y contestan con grosería. Le levantan, incluso dicen expresiones como esta: ah, pero tampoco regaña a fulano, a fulana. Ay, me vas a mandar a mí, siempre yo. Ay, ¿por qué tengo yo que lavar los platos? ¿Por qué no los lava fulano de tal? Expresiones como esas contristan al Espíritu Santo. Por eso ahí Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No debemos ser respondones. Tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que amarlos y tenemos que obedecerlos. Entonces son actuaciones que hay que corregir. Hay hermanos que también son groseros con otros hermanos. Hay hermanos que le faltan el respeto a otros hermanos. Son sarcásticos en la manera de hablar. Son sarcásticos, a veces le lanzan sarcasmo a otros hermanos. Hay hermanos que también son indiferentes con otros hermanos. Indiferentes con otros hermanos. Y son actuaciones, son maneras de actuar que a Dios no le agrada, que contristan al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que tenemos que ser amables, afables, amándonos los unos a los otros, con entrañable amor. ¿Ah? Eso nos dice la palabra de Dios, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que nos contaminan, hay cosas que hacen que perdamos la pureza. Otra de las cosas en que Dios nos manda a ser puros, a ser santos, es en nuestra manera de pensar. Uno de las áreas en que el enemigo ataca mucho nuestras vidas es en nuestro pensamiento. Alabado sea el Señor. Y a veces se meten los malos pensamientos. Se meten los malos pensamientos, y los pensamientos malos dañan la pureza, contaminan la pureza. Entonces, esos malos pensamientos hay que sacarlos, ¿verdad? Cuando se mete de pronto el pensamiento en el esposo de ser infiel a la esposa, ese pensamiento no le debemos dar cabida. Ese pensamiento hay que rechazarlo. Lo mismo en algunas esposas. Ya se mete ese pensamiento, ese recuerdo de aquel viejo amor. Hay que rechazar esos pensamientos. Hay que rechazar esos pensamientos, porque esos pensamientos hacen que la pureza, que la santidad se dañe, se destruya. Entonces, por eso también quiero compartir
que en los pensamientos también se daña la santidad. También muchos jóvenes se le meten pensamientos que no son buenos con el novio, ¿no? Ese pensamiento no es correcto, ese pensamiento no está bueno. Hay que hacer las cosas al derecho, hay que hacer las cosas en la voluntad de Dios. ¿Por qué más bien no piensas en terminar tus estudios, en terminar tu carrera? ¿Por qué más bien no piensas en que si te vas a salir de la casa va a ser en santo matrimonio, va a ser que más bien sea casándote? Porque ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Que muchos jóvenes y muchas jovencitas se están saliendo de la casa, se están saliendo con los novios en fornicación, sin casarse, sin, ¿verdad?, santificar esa relación en el altar. Entonces, ojo con esos pensamientos que se han estado metiendo, introduciendo. Rechaza esos pensamientos y recuerda siempre los consejos de papá y mamá, ¿verdad? Hay que saber esperar y todo tiene su tiempo. También otra área en la que es importante guardar la pureza es la manera de mirar. Hay hermanos y hay hermanas que a veces tienen una manera de mirar que no es buena. A veces miramos al hermano, a veces miramos a la hermana y miramos con rabia. Esa manera de mirar al hermano con odio, eso no está bien, eso no es correcto, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Hay hermanas que a veces, ¿verdad?, miran a la otra hermana, miran a la vecina y con esa mirada, es una mirada que Dios no le agrada. Esa mirada que Dios no le agrada. De pronto miras en poco al hermano, de pronto miras en poco a la hermana. Esas cosas a Dios no le agradan. También hay otra mirada que hay que cambiar. Nosotros los hombres, ¿verdad?, tenemos también la costumbre de pronto de mirar a las mujeres no como hermanas, no como hijas de Dios, sino con malos deseos, con lascivia, con deseos de la carne. También esa manera de mirar a las hermanas no es correcta. También hay hermanas que de pronto miran al hermano con deseos, con lascivia. Entonces, hasta en la manera de mirar, hermanos, tenemos que ser santos, recordando que la palabra de Dios dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y por último, quiero compartir en esta mañana que también debemos mantener la pureza en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Debemos mantener la pureza, hermanos, en el Evangelio. En el Evangelio. Y estamos viviendo en un tiempo, mis hermanos, muy preocupante. Estamos viviendo en un tiempo que realmente me preocupa. Y es que el Evangelio que se está predicando en este tiempo no está guardando la pureza. Esa pureza que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esa pureza que nos enseñaron los apóstoles, ¿no? Esa pureza del Evangelio se ha ido disipando, se ha ido disolviendo. Es como cuando a la leche pura le echamos agua, ya pierde su pureza la leche. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos participar de la leche espiritual no adulterada. Y el problema con el Evangelio o con la palabra que se está predicando también en este tiempo es una palabra adulterada. Es una palabra que ya no mantiene esa pureza. Y una de las cosas que hablamos en el concepto de lo que es la pureza es que es libre de mezclas. Y en este tiempo estamos viendo un evangelio mezclado. Hoy se está predicando un evangelio mezclado. Predica de la prosperidad, predica más de la prosperidad que de la salvación, que predicar en contra del pecado, predicar de la cruz de Cristo, predicar de la realidad de un infierno.
Hoy se predica más de la prosperidad. Y de alguna manera ese es un evangelio adulterado porque es una enseñanza que está llevando a la iglesia a caminos equivocados, a un evangelio liviano, a un evangelio donde tú puedes hacer todo tipo de cosas y te sientes bien porque son los pastores, son los maestros, son los evangelistas que están predicando un evangelio adulterado, un evangelio mezclado. Pero recuerda, el evangelio tiene que ser puro. El evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo fue un evangelio puro. El evangelio que predicaron los apóstoles fue un evangelio puro. Así que no debemos perder esa pureza del evangelio. Hoy estamos más inclinados a lo material, ¿verdad? Hoy muy pocos jóvenes están atendiendo un llamado para pastorear. Hoy todos quieren ser profesionales, tener una carrera, pero son pocos los que quieren ser misioneros, son pocos los que quieren estudiar teología para ser pastores, son pocos. ¿Por qué? Porque muy inclinados más a lo material que a lo espiritual. Hoy en la iglesia poco se enseña del ayuno. Hoy en la iglesia se enseña poco acerca de lo que es la oración. Y se ha inclinado más que todo a lo material. Y hoy vemos iglesias que tienen hasta equipos de fútbol, iglesias que tienen hasta equipos deportivos. Y todas estas cosas con el tiempo se han ido introduciendo dentro de la iglesia y el verdadero evangelio está siendo, ¿verdad?, echado a un lado. Pero tenemos que volver nuevamente a la pureza del evangelio. Por ejemplo, como cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo: y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Ahí vemos a un Pedro, ahí vemos a unos discípulos que lo habían dejado todo. Sueños de ser profesionales, sueños de tener una carrera, todo lo dejaron para predicar la palabra, para seguir a Cristo, para cumplir ministerio. Pero ¿qué se predica hoy? Hoy no se predica de dejarlo todo, hoy se predica es de ganarlo todo. Entonces tenemos que volver a la palabra y ponernos que hemos perdido la pureza y que hay que nuevamente volver a la pureza del evangelio. Entonces son cosas importantes, hermanos. Dice que debemos ser puros, sobre todo en este tiempo, en un tiempo donde hay tanto pecado, en un tiempo donde hay tanta maldad. Bien, damos gracias al Señor. Espero que esta palabra, hermano, haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Y recuerda, en este tiempo de cuarentena, mantente puro. No te olvides de la fe. No te olvides que hay un Cristo que vive. No te olvides que hay un Padre Celestial que está sentado en su trono, que sus ojos están mirando a todos los moradores de la tierra, que el evangelio no se ha acabado, que el evangelio sigue vigente y sigue adelante, y no podemos olvidarnos, ¿verdad?, de estar puros en medio de una generación adúltera. Vamos a orar, hermano. Le invito para que usted me acompañe esta mañana a orar. Vamos a estar orando, vamos a estarle dando gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios mío, por esta palabra, Señor, porque tú hoy nos hablas y nos exhortas, nos animas a que nos mantengamos puros a pesar de la cuarentena que estamos viviendo en casa. Nos invitas a que no perdamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos a mantenernos puros, ayúdanos a mantenernos sin mezclas, Dios mío, en cada una de nuestras maneras de vivir, Señor, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de mirar, y aún manteniendo también esa pureza y esa santidad en el evangelio que se ha perdido en este tiempo. Señor, también quiero orar en esta mañana por los enfermos. Oro en el nombre de Cristo Jesús, oro por aquellos hermanos, aquellas hermanas que están convalecientes,
Oro por aquellos hermanos que están con problemas de salud en el nombre de Cristo Jesús. Oro por ti y ahora mismo mando palabra de sanidad sobre tu cuerpo. La sangre de Cristo tiene poder. Por la llaga de Cristo somos nosotros curados en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora mismo sé sano en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad de aquello que te agobia, de aquello que te está produciendo un dolor, de aquello que te está atormentando. Sé libre en el nombre de Jesús. Reprendo toda brujería, reprendo toda hechicería, todo rezo, todo conjuro, toda oración, todo lo que te hayan hecho para dañarte, todo maleficio que te hayan lanzado en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo te desato en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo demonio, reprendo todo aquello que te ataca, todo aquello que se ha robado la paz, toda angustia, toda preocupación que te sobrecoge, toda depresión, todo solo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús, sé libre en tus pensamientos, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret de toda opresión que te ataca, de toda opresión que te ata, que te encadena. Ahora mismo sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, oro, Señor, por esta persona que nos está viendo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te bendigo. Oro por aquel que de pronto se quiere quitar la vida. No lo hagas, no lo hagas. Cristo tiene la respuesta. No lo hagas, porque con eso no se van a solucionar los problemas, porque hay una eternidad y en la eternidad se va a agudizar el problema. Hay una condenación eterna. No lo hagas. Dios es la respuesta. Señor, oro por los enfermos para que sean sanados. Oro por aquel que tiene un problema, una dificultad muy grande. Oro para que en este momento recibas paz, recibas alivio, recibas descanso en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, la respuesta está en Cristo. No vayas a brujos, no vayas a consultorios de brujos ni hechiceros. Acude a Cristo. Alabado sea el Señor. En este momento voy a hacer la oración de fe. La misión que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y te reconozco como mi suficiente Salvador. Gracias por el regalo de la vida eterna. Amén y amén. Bien, si hiciste esta oración, que Dios te bendiga. Ahora haces parte de esta familia de Dios, la familia del reino de los cielos. Bien, somos la Iglesia de Jesucristo para las Naciones y quien les habla, el pastor Jorge Mejía, de la Iglesia de Jesucristo para las Naciones. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Ya saben, estamos invitándoles para que se conecten nuevamente el miércoles para el estudio bíblico y estamos transmitiendo también por el WhatsApp los días jueves y sábados para los ayunos. Ya desde las 9 de la mañana usted puede conectarse el jueves y el sábado para estar orando por esas peticiones, orando por la familia, orando por los hogares. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, damos gracias al Señor en esta mañana por esta transmisión. No olvides de compartir el video y no olvides de darle me gusta. Que Dios lo continúe bendiciendo, hermanos. Nos vemos en una próxima.